Ahora, sí. Vamos a empezar con la segunda parte de la asamblea, que la hemos... Bueno, el epígrafe era situación de los pactos a nivel estatal, cuál es la situación de la organización de Podemos a nivel estatal. Y va a intervenir John, que es el secretario político de la organización aquí en Cantabria. Pues hola, bueno, simplemente decir que en la primera parte no he hablado, aunque estaba aquí en la mesa, porque Javi es el que ha llevado todo el tema de organización. Entonces yo me había sentado un poco para llevar este tema y parecía que estaba aquí de invitado. Pues bueno, a nivel estatal, no sé, el tema del gobierno creo que se está enredando un poco más de lo que en principio se podía esperar. La verdad es que es cierto que estamos en un escenario que nunca se ha dado en la historia de la democracia en España y era muy difícil de analizar y de saber por dónde iban a ir los temas, ¿no? Yo personalmente creo que el tema ha ido un poco por el peor de los escenarios que yo esperaba, que era el intento del PSOE de pactar con Ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que si se forma gobierno lo va a presidir Pedro Sánchez, creo que es la única opción. Y en ese sentido, bueno, Podemos ha hecho esa apuesta fuerte de decir, bueno, pues vamos a hacer un gobierno en una coalición en el sentido de el PSOE ha tenido 5 millones y pico de votos, Podemos ha tenido 5 millones y pico de votos. Sería absurdo en ese sentido apoyar un gobierno de una fuerza con prácticamente el mismo número de votos que tú sin pedir estar en el gobierno, ¿no? De hecho, bueno, al PSOE habría que recordarle cuáles han sido las negociaciones del gobierno para Cantabria, ¿no? Que ha sido pues tener 80% del presupuesto en manos de consejerías del PSOE, a pesar de tener un tercio de los votos del PRC, ¿no? Entonces, bueno, ahora se están rasgando las vestiduras diciendo que Podemos quiere entrar en el gobierno, cuando aquí pidieron no solo entrar en el gobierno, sino casi hegemonizarlo. En ese sentido, pues bueno, el PSOE está haciendo lo de jugar a dos bandas para tratar de conseguir, entiendo yo, un pacto ventajoso. Y a mí lo que más me preocupa un poco la posición de Podemos es que se pueda dar un acuerdo entre PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida. Sé que es un poco extraño, pero es lo que está saliendo en prensa para intentar dejar a Podemos como el malo que no quiere que haya gobierno, ¿no? Es cierto que seguramente si se repitiesen las elecciones podríamos mejorar resultados. O sea, es un poco las expectativas con las que se pueden jugar, ¿no? Y en ese sentido también está claro que los dos partidos más interesados en que no haya elecciones son el PSOE y Ciudadanos. Van a tener difícil formar gobierno ellos solos, ¿no? En cuanto a lo que sería siempre, las posturas que hay sobre la mesa, es decir, el pacto de izquierdas seguramente sea la opción más fuerte y más legítima de gobierno ahora mismo. En el sentido de podría ser comprendido por la mayoría de los españoles como un pacto natural, ¿no? En cambio, un pacto PSOE-Ciudadanos, pues bueno, no sé cómo se interpretaría. Es decir, está funcionando en Andalucía, no sé tampoco muy bien de qué manera, o sea, cómo es percibido por los andaluces en ese sentido, porque sí que creo, ahora, en cuanto a resultados en las elecciones generales, pues Ciudadanos ha tenido bastante mal resultado y el PSOE también en Andalucía. Es decir, la suma de PSOE y Ciudadanos, que son mayoría absoluta en las autonómicas, dejó de ser mayoría absoluta en las generales. O sea, que en ese sentido creo que no ha sido valorado positivamente. Bueno, espero no columpiarme. Bueno, luego Jesús, que seguro que tiene más información de Madrid, igual puede matizar algo. Ahora mismo, pues hoy ha salido la noticia de que el PSOE acepta reunirse con Podemos, Izquierda Unida y Compromís para volver a abordar el tema de un gobierno de izquierdas que pueda tener el apoyo, ya sea positivo o mediante la abstención de los partidos nacionalistas. Y yo personalmente creo que es la opción más legítima y natural, teniendo en cuenta, por ejemplo, que aquí en Cantabria el PRC gobierna con el PSOE y con la abstención de Podemos y en contra de Ciudadanos. En el País Vasco se espera una situación más o menos parecida con el enfrentamiento de Ciudadanos.
Bueno, en Cataluña están los independentistas, pero vamos, claramente la opción más antagónica a los independentistas catalanes, tanto Esquerra Republicana como Democracia y Libertad, sería Ciudadanos, y a mí me costaría creer que realmente el PSOE más Ciudadanos pudiese aglutinar un voto favorable de estas tres formaciones políticas. A mí yo creo que como Podemos Cantabria, lo que sí que los deberes que tenemos a futuro es, si no se forma gobierno y hay elecciones, obviamente volver a prepararnos para las elecciones, pero si se forma gobierno, pues hacer un debate en profundidad, sobre todo de qué espacio debe ocupar Podemos Cantabria, ya teniendo configurado un escenario estable de gobierno regional, que ya está claro, PRC más PSOE con nuestra abstención / colaboración, y el gobierno que hay en Madrid. Obviamente va a cambiar mucho de una manera a la otra. Es decir, si gobernamos con el PSOE en Madrid, pues no vamos a poder confrontar con el PSOE aquí en Cantabria. Si se da el caso de que hay una especie de gran coalición y gobierna PSOE Ciudadanos, abstención del PP o algo por el estilo, ahí tendremos que empezar a marcar posiciones, ¿no? Posiciones que van un poco en la línea de lo que defiende Podemos, ¿no? Es decir, que las autonomías sean autónomas, que haya una mayor distribución de las competencias, etcétera, ¿no? Y volver a reclamar, pues, un poco la democracia frente a lo que se llamó los tres del búnker, ¿no? A ese cierre en banda de blindaje por un lado de la Constitución, que se nos intentará vender seguramente como aquí está Ciudadanos para renovar la política, ¿no? Que es lo que se está intentando vender. Entonces, hacer frente a eso, aquí en Cantabria pues tendríamos que empezar a visibilizar cómo Ciudadanos y el PSOE han votado en contra, o sea, han votado enfrentados en muchas de las votaciones en el Gobierno de Cantabria y que entonces es un poco inconcebible o impensable el que puedan pactar, ¿no? No sé si realmente, quizá eso es un tema a debatir ahora, ¿no? En cuanto por recordar un poco, en el anterior encuentro de círculos, pues hicimos el análisis electoral y una de las hipótesis que más manejamos es que el voto de Podemos ha venido principalmente de la gente que votó al PRC en el 2011, lo que ha perdido el PSOE entre el 2008 y el 2000, o sea, entre el 2011 y el 2015, perdón. Y habrá entre un 10 y un 15% del voto que hemos rescatado de la abstención, que posiblemente, o sea, esto ya es un poco hipótesis, venga de la gente que votó en el 2008 al PSOE y se abstuvo en el 2011. Esa sería un poco una de las hipótesis genéricas que deberíamos empezar a contrastar, ¿no? Y saber entender qué espacio político estamos ocupando ahora mismo y, sobre todo, de nosotros, de aquí a 3 años, que vuelva a haber elecciones autonómicas, saber fijar esa posición para plantear una alternativa política progresista centrada en Cantabria que permita, pues, que nos permita, pues, lo que se ha dicho antes, ¿no? Hacer un proyecto político contrahegemónico frente al PP, que no olvidemos que sigue siendo la fuerza más votada en Cantabria, pues, desde hace muchos años, desde hace 30 años, ¿no? Y yo voy a dejar ya la palabra porque tampoco tengo mucho más que aportar ahora mismo. Si queréis, yo diría mejor que intervinierais por escucharos, digo, por cómo lo percibís, y si acaso luego hacer una intervención por mi parte, digo, porque llevo toda la mañana interviniendo y por escucharos también. Quiero decir que tampoco hay mucho más de las pinceladas que ha hecho Jon. ¿Nos animáis? Espera, porque hasta un momentito y cojo palabras. Dame un segundito. Si quieres, Chapi, que estoy Victoriano. Hola, yo solo una matización, no voy a entrar en evaluar. Creo que has dicho que Podemos, Compromís, Izquierda Unida y el PSOE han aceptado entrar en una mesa de conversaciones.
creo que te debo matizar en el sentido de que Podemos y Compromís han dicho que solamente en el caso de que se fuera a hablar del futuro gobierno de coalición. No en ningún caso como plantea el PSOE e Izquierda Unida para solamente un acuerdo de investidura. Creo que es así, ¿no? Si no estoy mal informado. Al menos es lo que recoge la prensa, ¿eh? Sí, hola, buenas. Hace una semana sacaba una tribuna en un blog que hay aquí en la zona de Torlavega sobre el tema de los pactos. Hombre, aparte de valorar el tema, cómo iban a influir los pactos para Cantabria, pero este es un tema que tiene una dimensión estatal, lógicamente. Y yo creo que habría que clarificar cuál es la posición de Podemos, que yo creo que más o menos está clara, y cuál es lo que nos corresponde a Podemos en cada lugar plantearnos. Hay dos opciones que son claras. Una opción es la opción de gobierno de gran coalición, que es la que de algún modo se está promoviendo desde Europa, desde los poderes financieros, desde el IBEX 35, aunque se decía que incluso estaba dispuesto a variar el tiro en España, que es un gobierno que pasaría por el eje PSOE-Ciudadanos, que es un poco en la que estamos, con la abstención del PP. Lógicamente, con Pedro Sánchez como candidato es muy difícil que se encaje este tipo de salida. Pero están buscando las fórmulas. Estamos jugando el primer tiempo de un partido que todavía va a ser largo, que puede tener 2 meses y pico. Yo consideraba en esa tribuna que no va a haber elecciones porque no se llegue a acuerdos de gobierno. Creo que se va a llegar a acuerdos de gobierno. La opción que se está planteando es PSOE-Ciudadanos con abstención del PP. Pero, lógicamente, ¿con qué actores políticos? Nos podríamos encontrar con que el actor fundamental no iba a ser ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy, lógicamente, por la situación que tiene el Partido Popular como un partido imputado como partido, un partido que, lógicamente, vertebrar la política de pacto sobre él sería prácticamente imposible. De ahí que busquen otro tipo de opción y nos podríamos encontrar que el candidato no iba a ser ni Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy, pero podrían buscar, y están buscando los mercados, la troika, los que mandan realmente aquí, un candidato o una candidata al margen de estos para poder llevar a efecto ese gobierno de gran coalición. ¿Eso qué supondría para Podemos, para las clases populares, para la mayoría de los ciudadanos? Pues sería el continuismo de la política de austeridad, de desigualdad, de pobreza a la que nos oponemos Podemos. ¿Cuál es el planteamiento que desde Podemos se está haciendo? Vamos a ver un poco en la línea que decíais, basándose en que hay 11 millones que han votado cambio, y un cambio mirando un poco, aunque a mí no me gusta mucho hablar de izquierda-derecha, mirando a la izquierda, lógicamente. Pero hay más. El 72% de los votantes en España el 20 de diciembre han votado cambio, porque incluso aquellos que votaban Ciudadanos lo votaban como cambio alternativo a la política que venía haciendo el PP, aunque a nadie nos engañan. El Ciudadanos decía Pedro Sánchez, y en eso le doy la razón, en las pocas cosas que le puedo dar la razón, es que eran las nuevas generaciones del PP, Ciudadanos. Es así. Frente a esta opción que hay y que yo creo que tiene muchos visos de implantarse y que sería perjudicial, ¿qué está planteando Podemos? Podemos dice, los votos de la izquierda tradicional, que iban siempre a un partido, ahora están divididos al 50%. Y entonces lo que nosotros le exigimos al Partido Socialista es proporcionalidad, que los votos de la izquierda, si hay que hablar de izquierda, se han dividido y que tenemos 5 millones y pico de votos cada uno y que hay 1 millón de votos, que con eso suman 11 y pico, de Izquierda Unida, que aunque no se ve reflejado nada más que en 2 diputados, eso tiene que tener una traducción, y una traducción en cambio de política y de gobierno proporcional. El objetivo es hacer llegar al último ciudadano en Cantabria, que es lo que nos toca, que la única salida para cambiar la política es un gobierno de PSOE, Podemos, Izquierda Unida, confluencias, Compromís, y lógicamente hay que buscar, porque si no, no dan los números, la abstención al menos de los partidos nacionalistas, y en esa estamos. Yo creo que esa es la pugna. El PSOE está todavía en la dinámica de qué camino escoge, si gran coalición o esto. Es tarea de cada uno de nosotros, allá donde estemos, de tratar de hacerle ver a la gente y presionar
incluso porque la salida es cambio de política con ese gobierno de cambio y de progreso que encarnarían PSOE, Podemos, Izquierda Unida, más las otras fuerzas a las que me refería antes. Esa yo creo que es la posición. Y eso vendría a resolver los problemas de necesidad de rescate ciudadano, de cambio de política, que es necesario llevar a cabo en España. Yo creo que ese un poco es el planteamiento que nos tenemos que hacer y pugnar por esto. Es decir, estamos en el dilema del PSOE que no sabe qué camino escoger, si mirar a la izquierda o mirar a la derecha. Y nosotros tenemos la obligación de imponer que la mirada sea en la dirección de la mayoría de los ciudadanos que lo están pasando más en este país. Este yo creo que es el planteamiento y así en esta línea iba más o menos, o va mi tribuna. Nada más, gracias. Bueno, solo comentar una cosa de lo que ha dicho Vitoriano. Yo realmente en el escenario de la gran coalición, bueno, esta es mi opinión personal, yo sí que contemplo que vuelva a haber elecciones y voy a explicarte por qué. Es decir, el PP es el partido con mayor número de votos, casi todas las encuestas dicen que tendría mejor resultado si se repitiesen elecciones y en ese sentido lo mejor que le puede venir al PP es que se repitan. ¿Por qué? Porque si se repitiesen elecciones sería muy difícil que después no hubiera gran coalición. ¿En qué sentido? En que si ahora mismo el PSOE tiene muy difícil abstenerse con el PP y el PP muy difícil abstenerse con el PSOE, con unas nuevas elecciones en las que uno de los dos saliese ganador y el otro perdedor, sería mucho más fácil que uno asumiese que ha perdido, echase atrás el candidato, dijese que va no sé qué y se abstuviese para facilitar la gobernabilidad que lo hicieran ahora mismo. Es decir, es que abstenerse el PP o abstenerse el PSOE ahora lo veo difícil, O sea, es una opinión personal, no sé lo que va a pasar. Y sí que veo más al PP en la línea de voy a ir a unas nuevas elecciones, el PSOE va a sufrir mucho más que yo, voy a sacar adelante, o sea, voy a hacer que el PSOE doble la rodilla en las siguientes elecciones y buscar una gobernabilidad con Ciudadanos. No sé si podría hacerlo o no podría hacerlo, pero vamos, sí que veo más factible llegar a ese escenario y que después de las siguientes elecciones el PSOE se abstenga que a que lo haga ahora. O sea, el PSOE, si no consigue gobernar ahora, yo creo que ya va a sufrir muchísimo porque no se va a poder presentar como un partido de gobierno delante de los españoles, que es una de sus grandes bazas, si no ha conseguido formar gobierno ahora. Es una opinión, sin más. Bueno, no, pues mejor, ¿no? Hola, yo tengo la impresión, pero seguro, no tengo ninguna base para tenerla. ¿Cuánto hay de imagen o de estrategia que Compromís esté separado? Porque me da la sensación que igual se está como negociando a través de Compromís para evitar la impresión o la presión tan tremenda mediática que puede haber para que no se llegue a un acuerdo con PSOE. Yo tengo una sensación de que, pero ya digo que no tengo ninguna base, que igual forma parte de una estrategia para poder llegar a acuerdos con un poquito de discreción sin toda la presión mediática. A ver, yo quería plantear una de las preocupaciones que se me presentan. Independientemente de que se consiga gobierno o no, yo creo que algo muy importante es qué partido va a ser visto por la ciudadanía como el que dificultó la consecución de una coalición o de un gobierno de cambio. ¿Qué partido fue el que precipitó el que haya unas nuevas elecciones? Y en ese sentido, yo lo que veo es que el Partido Socialista, con su secretario a la cabeza, está haciendo las cosas muy bien.
está dando la imagen de estar genuinamente interesado en esto y no veo que nosotros lo estemos haciendo tan bien. Al menos en los sectores de personas politizadas en las que yo me muevo, no se está entendiendo lo que está haciendo Podemos, más bien se está en contra. Y muchas personas procedentes de Izquierda Unida y del PSOE que habían votado en estas elecciones a Podemos me cuentan que no volverían a votarle, que no están entendiendo sus afirmaciones. Además de esto, claro, tenemos a toda la prensa que está realmente atacando desde todos los puntos de vista las posiciones que expresa Podemos. Si hay unas nuevas elecciones, las incertidumbres son muchas, porque efectivamente Jon dice lo del PP, pero el PP tiene ahora mismo sobre sí tal cantidad de casos de corrupción que eso puede mover cosas. Yo creo que el que se iba a beneficiar es el PSOE de unas nuevas elecciones y dudo que nosotros nos vayamos a beneficiar de unas nuevas elecciones. Buenos días. Vamos a ver, desde el 20 de diciembre han pasado cosas, estamos viendo, y voy a hablar desde la ciudadanía, desde la base. Se están viendo, pues a ver cómo me arreglo con esto, el PSOE que está ahí con Dios y con el diablo, a ver por dónde le sale mejor el tiro. Y Podemos echar un reto sobre la mesa, genial, comparto plenamente, pero tenemos enemigos hasta en... O sea, es imposible, no nos dan cancha en ningún lado. Y están a ver por dónde nos anulan, a ver si nos pueden llevar en el gallinero, en el Congreso y fuera del Congreso. Yo no sé cómo lo verán los demás, pero yo creo que es un momento ideal para decir aquí estamos, seguimos siendo aquella gente que estaba alrededor del Congreso pidiendo derechos sociales para presionar tanto al PSOE como a la gente que, según decían antes, de Izquierda Unida, que todavía, ¿dónde está Podemos?, que no los oímos. No nos oímos porque no nos dan cancha para estar ahí. Yo creo que es un momento ideal para una gran movilización en Madrid, para decir aquí estamos y queremos un gobierno de progreso y de cambio. Nada más. Bueno, yo comparto lo nuclear del análisis que ha hecho Charo. Me parece que no nos conviene en absoluto unas nuevas elecciones porque la democracia representativa tiene muchas servidumbres, entre otras la falta de personas o el deterioro de la calidad democrática en general. Y luego la presión mediática es horrorosa, horrorosa. Todos los medios de comunicación van a atacar a Podemos porque Podemos representa, de alguna manera, las ideas de la vieja socialdemocracia, ¿no? O el New Deal, o el cambiar algo, ¿no? Eso es lo que representa Podemos. Podemos, yo creo que es una herramienta de participación política que en la medida en que se fortalecen los círculos y en la medida en que ponemos sobre la mesa cuestiones importantes para la ciudadanía, nos hacemos fuertes. En la medida en que entramos en quítate tú para ponerme yo, esa incapacidad para llegar a pactos, bueno, aquí lo vivimos de una manera muy especial. Uno, con la primera parte de la reunión de hoy. Mezclo, aunque soy consciente de las dificultades para resolver estas cuestiones. Aquí en Cantabria se ha producido un caso evidente, claro, de usurpación. Se ha debilitado a los círculos. Se ha presentado a personas con un perfil raro. Entonces, pero vamos, mi mensaje es este. Aquí se ha producido claramente un caso de usurpación
de usurpación. Las esperanzas, los motivos estratégicos, las ilusiones que teníamos decenas de personas, decenas, porque ahora somos 25 personas aquí, 30, pero ha habido asambleas en Santander donde había 50, 60, 80 personas. Y se han producido fenómenos de depuración y fenómenos muy feos, muy feos. Entonces, eso es pasado. Efectivamente, agua pasada no mueve molino, pero hay que enterarse, y también a la hora de elaborar estrategias políticas, de que Podemos tiene que ser algo radicalmente diferente de lo que ha sido la vieja política. Estamos en otros tiempos, en tiempos nuevos. Los tiempos están cambiando, que decía Bob Dylan. Ya basta de centralismos democráticos, de ideas perversas, de depuraciones, de órganos que no funcionan, de órganos de garantías que no son órganos de garantías democráticas. Hay que cambiar eso. Montero, lleva este mensaje a Madrid. En Cantabria no existe democracia en Podemos. Como no hay más palabras, me la voy a dar a mí misma, si no os importa. Yo estoy un poco en la línea de Charo, en la que creo que el mensaje de Pablo para nosotros que somos de la militancia lo podemos entender, pero para la gente que no es de la militancia, pero sí simpatizantes, ha pecado de prepotente. Esto es lo que creo, no se ha entendido. Nosotros podemos entender por qué pedimos estar en el gobierno y por qué es necesario, pero es muy difícil explicárselo a los compañeros de trabajo. Si habíais dicho que no ibais a pactar y no ibais a entrar en ningún gobierno, ¿qué estáis haciendo? Es muy difícil. Entonces yo creo que hace falta un poco más. Está claro que tiene que ser Pablo, pero Pablo no es una cara amable, es una cara seca. Igual tiene que salir otra persona a intentar explicarlo o Pablo tiene que dulcificar el mensaje. Esto como idea de comunicación. Y sobre nosotros mismos, sobre los pactos y la política. Sí que es verdad que tampoco es entendible, esto lo comentan en mi casa en las discusiones a la hora de comer, que es la primera vez que se ve en política que hacemos una propuesta de pacto de gobierno primero a la prensa, antes de hacer algún tipo de contacto. Esto para nosotros es transparencia, para otras personas es prepotencia. Y eso a veces puede ser un callejón sin salida. Y a veces planteamos las cosas que no lo sabemos hacer. Y sobre todo me gustaría saber si de verdad lo veis viable desde Madrid, cuál es lo que se siente, qué se puede, en los mentideros, qué se dice, más que aparte del mensaje institucional. Si esto es posible, si este pacto con el PSOE lo veis viable o a Pedro no le dejan. Y ahora, ¿no hay más palabras? ¿No hay más? Perdona, Javi. Buenas, yo soy Javi de Ribamontana al Mar. Bueno, lo primero de todo me gustaría preguntar a Jesús, que seguro que está más informado. En el caso de los pactos, ¿cuándo se consultaría a la Asamblea Ciudadana? Es decir, ¿solo si es un pacto de gobierno en el que Podemos entrar a formar parte del gobierno? ¿O si hubiera algún tipo de pacto de investidura, aunque Podemos se quede fuera del gobierno, si también se consultaría la posición del partido a todos los inscritos? Luego, por otra parte, estoy bastante de acuerdo en lo que dice Charo. Yo creo que unas elecciones no nos iban a venir bien, porque aparte de la presión mediática que hay contra Podemos, se está centrando todo bastante en la idea de la organización territorial del Estado, el referéndum en Cataluña. Yo creo que hay mucha gente en el resto del Estado que ha votado a Podemos sin tener en cuenta eso, y al ponerse en la palestra como una línea roja, como algo fundamental de la política de Podemos, yo creo que puede restar bastantes votos en el resto del Estado. Aunque para mí es una idea compartida, yo estoy de acuerdo con la política que se quiere llevar a cabo, pero yo creo que hay mucha gente que ha votado a Podemos sin tener eso en cuenta y todo el ruido que se está haciendo mediáticamente, eso puede tener un coste electoral. Luego, yo creo que el pacto con el PSOE... O sea, estamos jugando, tanto el PSOE como Podemos, a ver quién es el culpable de que no se forme gobierno, pero ninguno de los dos quiere formar gobierno. Y yo creo que eso es evidente. O sea, Podemos ha sacado esta propuesta a los medios, como dice Alicia, en plan transparente, a mí me parece muy bien, pero ha sido un movimiento tacticista porque se estaba jugando con el PSOE a ver quién queda peor.
Pero ni Podemos ni PSOE creen en ese gobierno. No existe la confianza para formar ese gobierno. Es que vosotros os imagináis realmente un Consejo de Ministros, tal y como están hoy en día la situación, las relaciones entre el PSOE y Podemos, un Consejo de Ministros con los dos partidos juntos, o cada uno hace su política por separado, pero yo no creo que vaya a haber la confianza suficiente para formar un gobierno. ¿Y hasta cuándo va a durar ese gobierno si se forma? Hasta que Bruselas mande el primer aviso de recortes y cada uno tenga una posición totalmente diferente, porque la posición de Podemos y del PSOE con respecto a la austeridad es totalmente diferente. Por mucho que ahora el PSOE nos venga a vender que quiere un déficit más suavizado, da igual. En cuanto en Bruselas llamen a capítulo, el PSOE ya sabemos de parte de quién se va a poner. En 6 meses se va a romper el gobierno, porque esa es una cuestión muy importante en la que el gobierno se tiene que posicionar y yo creo que no va a haber un acuerdo. Entonces, yo entiendo que Podemos tiene que hacer ver a la opinión pública que no es el culpable de que no se forme un gobierno de cambio, pero es que en el fondo se está engañando a la opinión pública, porque un gobierno con el PSOE no es un gobierno de cambio. ¿Hay más? A ver, lo primero, yo creo que el 20 de diciembre hubo éxito electoral, pero no logramos nuestro objetivo político, porque el resultado electoral de las cámaras no permite abrir el proceso constituyente, que era nuestro objetivo estratégico. Y eso hay que ser conscientes de que ese resultado, aunque hayamos tenido un muy buen resultado político electoral, como proyecto político no hemos conseguido lo que queríamos, que era una mayoría para abrir un proceso constituyente del país. Y no podemos abrirlo porque en el Senado el PP tiene mayoría absoluta. Y eso dificulta las posibilidades de abrir el proceso constituyente. Una vez que eso está encima de la mesa, la siguiente pregunta que nos hacemos es, nosotros queremos que cada vez más gente, nosotros hemos nacido para democratizar el poder, para favorecer que la gente participe, pero la gente, al día de hoy, en el estado cultural en el que estamos, la gente vota para que le resuelvan los problemas, no quiere estar todos los días votando, no quiere estar todos los días de asamblea. Nosotros mismos en los círculos lo notamos. Cuando es el periodo de movilización electoral, conseguimos más gente movilizada, y cuando desaparece la fase electoral, pues hay como un momento valle, menos gente participa, que no quiere decir que no esté de acuerdo, sino simplemente, bueno, pues tiene más vida. Yo, a los que venimos del 15M, lo visteis los 4 años que nos tiramos, que los lunes comisión de organización, los martes comisión de cuidados, el miércoles comisión del orden del día, el sábado asamblea, el domingo movilización, y así una semana, 12 meses, 3 años, ¿no? Y eso realmente es agotador. Y eso termina, la gente tiene familias, la gente le gusta el fútbol, le gusta el cine, en fin. Entonces, la primera pregunta es que hay urgencias sociales y hay una responsabilidad, alguien lo decía, la democracia representativa, han colocado en la Cámara la responsabilidad de formar un gobierno. Un aspecto positivo del resultado es que el parlamentarismo, el Parlamento, la política, pasa al primer plano, en lugar de esos periodos en los que los ejecutivos, el Poder Ejecutivo, centraliza todo y los parlamentos son meros ecos, ¿no? Ahora, un parlamento pluralista es un parlamento más complicado, evidentemente, ¿no? De manera que cuando el 12 de enero hacemos la propuesta de un gobierno de coalición proporcional, plural, lo que estamos haciendo es una propuesta sincera, táctica y estratégicamente. Es una propuesta sincera, estratégica, porque creemos que es necesario que haya un gobierno de cambio, de progreso, que responda a las necesidades, a las emergencias sociales que tenemos encima de la mesa, a que esto no puede seguir así, a que hay que revertir muchos del marco normativo político, mirar el juicio que ha sufrido Rita el jueves, los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Hay más imputados por enaltecimiento del terrorismo desde que ha desaparecido ETA que durante la fase de ETA.
Que hay muchas cosas ahí que... Entonces, es necesario un gobierno de coalición, de progreso, plural y proporcional. Y es táctico porque, evidentemente, aquí también está habiendo el debate sobre la gestión del relato. Del relato, lo que decís de si se quiere el gobierno, si no se quiere el gobierno, si se quiere elecciones, si no se quiere elecciones, ¿no? Yo os puedo asegurar que nosotros no queremos elecciones. Y no queremos elecciones porque llevamos 2 años haciendo elecciones. Y necesitamos parar, templar, enraizarnos, organizarnos, calmarnos, serenarnos y no seguir en un proceso electoral que es cansado, entre todo para nosotros. Lo cual no quiere decir que si hay elecciones no las tememos, pero no las queremos. De verdad que no las queremos, que queremos que haya gobierno. Ahora, el problema es ¿qué gobierno? ¿No? Porque evidentemente la presión de los medios y en la gestión del relato hay un debate como, es que tenéis que formar gobierno. Bueno, hay que formar gobierno para algo, no es formar el gobierno por formar el gobierno. Lo digo porque todos sufrimos las presiones. El otro día me mandó un WhatsApp mi hermano desde Santander, como hagáis el gobierno, va a volver Rajoy y tal. Y digo, bueno, calma, ¿no? Entonces, hay que pensar en el gobierno. ¿Por qué hacemos la propuesta en la prensa? Bueno, a ver, aquí hay una cosa que con esto de la aceleración del tiempo también nos hemos olvidado. Es decir, cuando nosotros le proponemos al PSOE formar un gobierno, lo hacemos pensando que es la mayor mayoría que responde a los intereses de los 11 millones con Izquierda Unida y a las demandas de cambio social y político. Pero también estamos haciendo un blanqueo, un botox, un reciclaje del Partido Socialista Obrero Español. Porque hasta el 20 de diciembre, para que nos entendamos, la responsabilidad política del Partido Socialista en Europa y en España respecto de las políticas económicas y sociales es bien evidente. O sea que en ese sentido nosotros le damos la oportunidad, somos como la medicina para ayudar al Partido Socialista a girar, a cambiar. Luego está la situación de los partidos. A ver, el Partido Socialista, cuando hablamos por primera vez en nuestro país, el Partido Socialista Obrero Español presenta una división muy seria. Quien ha abierto la posibilidad en el PSOE de que hubiera una posibilidad de gobierno del PSOE, entre comillas, con Ciudadanos o con nosotros, es Pedro Sánchez, pero no los varones del Partido Socialista. Los varones del Partido Socialista, por un lado, públicamente preferirían que Rajoy se hubiera presentado a la investidura, que el PSOE se hubiera abstenido y que hubiera continuado la política europea que han pactado la socialdemocracia y la democracia cristiana en Europa. Pedro Sánchez, sin embargo, sabe que o era presidente de gobierno o tenía que dimitir. Por eso Pedro Sánchez se ha impuesto a los varones, además con la amenaza de hacer un referéndum en las bases. Entonces aquí los varones han pasado ahora al silencio mediático y a las llamadas por teléfono. Porque, por ejemplo, algunos de ellos, como Vara y como Paje, tienen miedo de que si no hay gobierno de coalición, ¿qué pasa en sus comunidades autónomas con el voto de Podemos? Porque el voto de Podemos en Castilla-La Mancha y en Extremadura es determinante para la estabilidad del gobierno. ¿Por qué Compromís rompe con nosotros, entre comillas, y hace ahora esto? Porque Compromís está gobernando con el Partido Socialista en Valencia. Y Compromís necesita que hubiera un gobierno, PSOE Compromís en España, que les ayude a la financiación de Valencia, porque Valencia tiene un déficit de financiación. Entonces, para la estabilidad del gobierno del País Valencià, les vendría muy bien el gobierno en España. Es parecido, entre comillas, como podría venir al gobierno del Ayuntamiento de Madrid o al gobierno del Ayuntamiento del Cambio en Barcelona. Si hubiera un gobierno PSOE, Podemos, IU, ayudaría a que el gobierno municipal en Madrid
y en Barcelona también se reforzará con la incorporación del PSOE. Hay dos posibilidades, o gran coalición o buena coalición, o austericoalición o cualicambio. Es que no hay más. ¿Qué quiere Pedro Sánchez? Quiere la investidura, ser presidente del gobierno, 5 millones de votos, 5.500.000. Y luego ir sacando leyes, pactando leyes a derecha y a izquierda. Nosotros lo tenemos claro. No vamos a investir a Pedro Sánchez. O hay gobierno de coalición o nosotros votaremos en contra. Entre otras cosas porque sin nosotros no hay gobierno. Sin la presencia de nosotros en el gobierno, no hay gobierno. Aquí puede ocurrir de todo. No descartéis que el PP se abstenga. No lo descartéis. Todo el volumen de denuncias de problemas de corrupción del PP de estos días, la dimisión de Esperanza Aguirre, la presión que tiene Mariano Rajoy para dimitir y, por tanto, dimitir, abrir un congreso extraordinario del PP, abstenerse y que gobierne o bien un gobierno PSOE Ciudadanos, con la excepción del PP, o que incluso gobierne, presida Pedro Sánchez con la abstención de Ciudadanos o con el voto a favor de Ciudadanos y con la abstención del PP. No lo descartéis. Esto es un poco ahora como lo de James Dean en lo de los dos coches, el dilema del prisionero, ¿no? Es como nosotros, por un lado, o hay gobierno de coalición o votaremos en contra, el PP diciendo o soy yo o voto en contra, y Pedro Sánchez queriendo hacer un gobierno que le apoye todo el mundo para pilotar y queriendo llevarnos a la gestión de la crisis de la pinza. PP y Podemos dificultan un gobierno de progreso. Bueno, es un gobierno de progreso si está Podemos. Si no está Podemos, no es un gobierno de progreso. Será un gobierno alicatado de la austeridad. Recordar, además, claro, ¿por qué la transparencia y las ruedas de prensa? Porque conocemos al Partido Socialista Obrero Español en dos aspectos. Siempre lo han hecho. El Partido Socialista siempre establece una línea de comunicación política que consiste en criminalizar a los líderes alternativos, y ellos tienen al yerno que todas las suegras querrían tener. Entonces, ayer Gerardo Iglesias era un borrachín follardín, Julio Anguita es un iluminado y Pablo Iglesias es un prepotente. Y Zapatero, González y Pedro Sánchez es el yerno que todas las suegras querrían tener. Eso forma parte de la estrategia. De hecho, cuando quien ha hecho mayores declaraciones de estas de denigrar y criminalizar no ha sido Pablo Iglesias, que todas sus declaraciones es me voy a dejar la piel en defender al presidente Sánchez, es de corazón la propuesta, etcétera, etcétera. Sin embargo, Antonio Hernando despotrica, el Óscar López despotrica, el César Luena despotrica, polis malos, y luego Pedro Sánchez haciendo el discurso del poli bueno, ¿no? Esa estrategia del PSOE ya la conocemos, y luego la cosa farrullera de que el papel lo aguanta todo. De hecho, su propuesta programática, la que han presentado, si la veis, es como un corta, copia y pega. Que voy a coger de Ciudadanos, que voy a coger de IU, que voy a coger de Compromís o de Podemos, y como que con eso tienes garantías ya de que te voy a hacer tu política. Sin la presencia nuestra en el gobierno no hay garantías de que cumplan esa política. Cuando los pactos de la Moncloa, se incumplieron los pactos de la Moncloa precisamente porque el PSOE se negó a que hubiera una comisión de seguimiento de los pactos de la Moncloa. Se aprobaron los pactos de la Moncloa, pero luego no se ejecutaron en buena parte. Y sabemos que ellos tienen mucha experiencia. Han pactado en Extremadura y en Castilla-La Mancha, pero hay que estar todo el día encima de que realmente cumplan las medidas. De hecho, por ejemplo, con la solución habitacional para las violencias machistas, en cada una de las comunidades autónomas han votado una cosa distinta respecto de la propuesta que presentamos Podemos, ¿no? Entonces, nosotros queremos gobierno de coalición. Es un gobierno de coalición de una duración temporal, porque necesitamos abrir dentro de un tiempo
unas nuevas elecciones para que haya un proceso constituyente, porque no debemos olvidar esa perspectiva. Y hoy por hoy, con el PP en mayoría absoluta, no podemos abrirlo, ¿no? Y para resolver esa agenda. ¿Por qué ponemos encima de la mesa toda la propuesta programática, incluido el referéndum, y por qué ponemos encima de la mesa a las personas y la estructura de gobierno? Por dos razones, una táctica y otra estratégica. Táctica, porque cuando tú vas a negociar, o vas con todo, o como vayas ya con el mínimo, sales de la negociación con mitad de cuarto, vamos. Entonces, esto es un problema también de los juegos de negociación. O sea, tú vas con tu programa máximo y vas con todas tus propuestas. Luego en la negociación, pues habrá cosas que habrá que ceder, ¿no? Y que habrá que reducir o rebajar. Pero no vas a ir de entrada a la negociación con la bandera blanca. Y luego la cuestión de las personas, ¿no? Y de la propuesta y de que es que queréis todo. Bueno, es que los que no han comprendido que el resultado electoral son 5.500.000, 5.150.000, son ellos, que siguen pensando que son el Partido Socialista del 40% y una IU o un PC del 5 o del 10%, y que estás condenado y obligado a darles el voto. Para nada. En estos momentos la situación que hay es 5.550.000, 5.150.000. Son 300.000 votos de diferencia. Entonces nosotros queremos estar en el gobierno. Entre otras cosas porque nosotros podríamos haber dicho, vale, que gobierne, y nosotros en la oposición a votar sí o no, a engordar, a coger músculo. Pero es que no, como queremos que haya un gobierno y un gobierno de progreso y que haya un buen gobierno, nosotros ponemos encima de la mesa todo lo bueno que tenemos. ¿Y qué es más bueno que el que Pablo Iglesias esté en el gobierno del país? Lo otro sería nadar y esconder la ropa. Decir, bueno, gobernar y mando a 3 independientes o a 2 que coloco, ¿no? ¿Va a haber elecciones? Pues no lo sabemos. Y esto puede cambiar mucho. Yo estaba yo ya tiraba la toalla el miércoles, porque las reacciones del PSOE en esta semana habían sido muy de desplante ya. Es verdad que se ha abierto la oportunidad de la mesa de negociación de los 4, y por eso la hemos cogido, porque insisto, que queremos que haya un gobierno y un gobierno de cambio. Entonces, si eso abre la posibilidad, vayamos a ella, no tengamos miedo a esa reunión. Deciros que IU no va a votar una investidura de Sánchez con un pacto de Ciudadanos. Otra cosa es que Izquierda Unida, Garzón, tiene públicamente que salir con una serie de mensajes que le distingan de Podemos, porque tiene una batalla interna antes de mayo, donde como haga declaraciones muy pro Podemos, por decirlo de alguna manera, no gana su asamblea interna en Izquierda Unida. Entonces, Izquierda Unida hacia afuera está casi como entregada al PSOE, ¿no? Como diciendo, te voto todo, ¿no? Porque fue acompañado de Cayo Lara, entonces, bueno, y hay su debate interno también, ¿no? Pero hasta donde nosotros sabemos, Izquierda Unida no va a votar la investidura de Sánchez si es un pacto con el gobierno de Ciudadanos. Y en cuanto a las encuestas y la gestión del no y todo esto, a ver, yo estoy cada vez más acostumbrado a que nosotros hagamos lo que hagamos, nos van a dar. Lo cual exige que nosotros no metamos la pata. O sea, que cuidemos mucho de no hacer cosas que además nos pongan en contra. Pero es verdad que nos van a responsabilizar porque, entre otras cosas, aquí se está jugando una movida europea muy seria. Es decir, ha habido un gobierno en Grecia, ha habido un gobierno en Portugal, ahora viene España, la cuarta economía de la Unión Europea, hay elecciones en Irlanda, las va a ganar el Sinn Féin. Quiero decir, todo esto en Europa también provoca unos cambios muy importantes. Para nosotros, gestionar este gobierno con reducir 10.000 millones de déficit que hay que reducir según Europa, con la recesión económica, con China, todo el lío que hay montado, como comprenderéis, no. A ver, si pudiéramos decir, aparte de mí este cáliz, lo diríamos, porque no va a haber que arremangarse las manos y asumir. Pero sí creemos que es necesario por la emergencia social, porque hay 11 millones de votos
y se puede responder a esos 11 millones de votos, y que en ese sentido vamos a agotar todas las posibilidades para que haya ese gobierno, pero para que haya un gobierno de coalición, no para investir a Pedro Sánchez. Y si finalmente Pedro Sánchez o el PSOE quieren ir por el camino de la investidura, pues veremos quién se abstiene, porque en ese sentido puede abstenerse el PP. Si no fuera así y votáramos que no y fuéramos a nuevas elecciones, yo creo, por ejemplo, que sería muy plausible que hubiera una confluencia con Izquierda Unida. Esto es una impresión mía, ¿eh? Aunque os tengo que decir, por alguien que lo dijo antes y se me olvidó, que, a ver, las confluencias en cada uno de los sitios ha sacado el 26% de los votos. Es decir, han aportado el 6% de los votos, porque el 20% lo ha aportado Podemos. En Madrid Podemos ha sacado el 20% y Izquierda Unida el 5%. Y hubiéramos sacado 10 diputados con el 25%. El 25% es lo que se ha sacado en Barcelona, el 26% en Valencia, el 26% en Galicia. No se ha sacado mucho más. Lo digo porque a veces se habla de la confluencia. O sea, yo creo que la confluencia es más bonita simbólicamente que en la realidad práctica empírica del resultado. Porque muchas veces la suma no multiplica. Porque todos los partidos tienen también su ala de derechas y ala de izquierdas, por decirlo así brutalmente, ¿no? Ahora, yo creo que en esta ocasión habría la confluencia con Izquierda Unida en determinados sitios y en función un poco de ese debate que ellos tienen, y que eso podría también determinar diferentes escaños. Porque a las elecciones nuevas yo creo que nadie puede decir ahora qué ocurrirá si hay nuevas elecciones. Y luego en Madrid, cuando los periodistas no, es que el PP va a subir, vosotros vais a subir, el PSOE va a subir, Ciudadanos va a subir, nadie puede decir qué va a ocurrir en esas elecciones. Primero, porque hasta que no se agoten los 2 meses del debate de la investidura, formación o no del gobierno, no entramos en la convocatoria del periodo preelectoral y luego del periodo electoral. Luego, a ver qué ocurre durante estos 2 meses en su caso. De ahí salimos, en el caso de que hubiera nuevas elecciones, saldríamos a la convocatoria electoral. En la convocatoria electoral, el PP va a tener una crisis importante por el tema judicial, porque tienen juicios tras juicios. Y es verdad que le favorece lo de un gobierno fuerte, pero es verdad que la deslegitimación que tiene es muy seria. El Partido Socialista, Pedro Sánchez ha conseguido una cosa con este proceso, que es que ya es seguro que él va a ser el candidato a esas elecciones, porque él corría muy serio riesgo de no ser el candidato de unas elecciones anticipadas. Va a ser el candidato. Y ahí vamos a entrar en el debate de la gestión de la crisis, del relato de por qué no ha habido un gobierno de cambio. Bueno, ahí nosotros estamos relativamente tranquilos de que vamos a ser capaces de explicar que no ha sido por nosotros, porque lo que han querido hacer es el agua y el aceite. Nosotros hemos dicho un gobierno de coalición y, si es necesario, un pacto de legislatura de regeneración democrática con Ciudadanos. Pero lo que no podemos nosotros es responsabilizarnos de un partido socialista que hasta antes de ayer su voluntad de cambio estaba por ver. Y, de hecho, su voluntad de cambio sigue estando por ver. Porque en los contenidos programáticos, claro que ahora te van a comprar los suministros energéticos, pero hoy la ley hipotecaria, ¿van a cumplir la sentencia europea de modificar la ley hipotecaria? ¿Va a haber banca pública? ¿Se va a derogar la reforma laboral del 2010 y del 2012? Toda una serie de medidas, ¿no? Yo no sé qué puede pasar. No queremos elecciones. No las tememos, pero no las queremos. Y vamos a seguir presionando. Nos hubiera gustado que desde la sociedad civil hubiera habido algún pronunciamiento. Y no es fácil. Por ejemplo, se reunieron con los sindicatos y, claro, no es lo mismo la voluntad de comisiones obreras que la voluntad de UGT. Porque aunque dijeron que sí al gobierno de cambio y progreso, luego al día siguiente salió Cándido Méndez diciendo un gobierno de 16 millones en lugar de 11 millones, incluyendo a Ciudadanos.
¿Por qué? Porque la UGT está en una situación muy difícil, con muchos problemas financieros y de estructura jurídica de servicios, con un Congreso por delante, con un candidato de 64 años, o sea, y han vuelto al modelo de la familia socialista y necesitan que haya un gobierno del PSOE para volver a la N transferencia de capital, para volver a reflotar la organización. Están perdiendo las elecciones sindicales y la brecha con comisiones se está ampliando y ellos lo necesitan. Desde el mundo de la cultura, claro, todo el mundo, ¿quién va a estar en contra de un gobierno de unidad de la izquierda, ¿no? Así, en abstracto, ¿no? Pero ojo, lo que hay que recordar son las políticas concretas de ese gobierno, lo que va a hacer ese gobierno. Y entonces, yo ahí creo que nosotros, más allá de seguir insistiendo hasta el último minuto en que haya gobierno de coalición y en poner encima de la mesa propuestas concretas de cambio, poco más podemos hacer, salvo hacer el esfuerzo de explicar que por qué queremos que haya ese gobierno y por qué tenemos legitimidad para estar en ese gobierno y para que la mitad de ese gobierno nos pertenezca en el sentido de que forme parte. Luego, ¿va a ser complicado o no la gestión de eso? Bueno, yo creo que eso, si hay acuerdo, todo eso se habla y hay muchas formas. Por ejemplo, tú puedes ser un ministerio y los directores generales pertenecer a otro de los partidos para que haya coordinación, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, podríamos decir, bueno, pues que haya gobierno de coalición y no estamos, pero entonces ya no sería un gobierno de coalición. En cuanto a que haya movilización social, el día 27 de febrero va a haber una movilización en Madrid, que es el 23 de febrero, que se viene haciendo de las Marías Ciudadanas desde hace meses. No sé, la estamos preparando con ganas y como una presión en la dirección del gobierno del cambio y del progreso. Pero no estoy seguro de que nos vaya a salir muy bien porque la gente lleva muchos años de manifestación, de movilización y la gente está cansada y cuesta sacarla. Pero yo creo que puede tener éxito, ¿no? Y en última instancia, quedan 2 meses. Espero que haya gobierno de cambio. Eso tendría muchas consecuencias también aquí para vosotros. Pero vamos a ver, yo como creo que Pedro Sánchez solo puede ser presidente de gobierno con nosotros y creo que Pedro Sánchez quiere ser presidente de gobierno, yo creo que al final habrá acuerdo. Eso sí, vamos a negociar, pero vamos a negociar que haya gobierno de coalición. No vamos a negociar que haya una investidura. Y eso sí se le va a dejar muy claro, lo cual no quiere decir que no sigamos negociando, ¿eh? Lo que se le va a decir es que nos reunimos para negociar un gobierno de coalición, no para investir a Pedro Sánchez. No solo quiero decir una cuestión con respecto a la estrategia comunicativa, y es que muchas veces Podemos ha hecho cosas que no nos han gustado, o sea, que nos han chirriado porque no se ajustan a las formas políticas. Creo, por ejemplo, uno de los mayores ejemplos fue igual la campaña de las catalanas, pero que en el fondo sí que ocurre un poco lo que ha comentado Jesús Montero, que todo lo que se ha hecho ahora nos va a situar dentro de 3 meses, si se repiten elecciones, en un escenario en el que va a ser muy difícil que alguien le diga a Podemos que no quiso un gobierno de cambio. Entonces yo creo que muchas de estas decisiones comunicativas que se toman son en ese sentido, aunque sí que es cierto que es un poco abrupto, algo agresivo, etcétera, pero ahora mismo en un momento político en el que el cambio político a nivel electoral se expresa en que si hubiese otras elecciones, seguramente igual el 30% o 40% de la población no supiese que va a votar en esas próximas elecciones y que la volatilidad del cambio, o sea, del cambio de decisión de voto es tan alto, es muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la estrategia comunicativa entiendo que ha ido un poco más por ahí que bueno, no sé, creo que puede entender el PSOE, que como ha explicado muy bien Jesús, son muy o sea, juegan mucho con el voy a filtrar esto, voy a no sé qué, voy a hablar mal de esto, voy a hablar mal de lo otro. Y bueno, o sea, yo en ese sentido, de momento, soy optimista. O sea, creo que sí que aunque ha sido muy abrupto,
nos va a dejar una situación bastante buena si hubiera que defender otras elecciones, y si hubiese gobierno, pues esto se va a olvidar, como todas las cosas que al final son noticia de una semana. Pues si nadie más quiere decir nada, estamos aquí. Vale. Yo sí quería decir una cosa. Yo quería decir que debíamos de estar contentos con nosotros mismos y que debíamos de estar orgullosos después de la reunión que ha habido hoy, de todas las intervenciones y de todas las personas que han hablado y que han expresado directamente su posición, una posición crítica, una posición razonada. Le han dicho a Jesús que transmita muchas cosas a estatal. Yo quiero transmitirle algo a Jesús. Tiene que estar contento con que en Cantabria haya una organización viva, dinámica, crítica, comprometida y que además, a pesar de las dificultades, sigue estando aquí. Nos vamos a quedar con el optimismo ante los pactos de gobierno y la sensación que dice Charo, que sí que es muy importante, que estamos aquí, todos somos miembros de círculos, todos somos pegacarteles y nos encanta, como bien decía Javi. Y vamos a seguir pegando carteles, aunque venga otra campaña y estemos hasta aquí, lo seguiremos haciendo. Entonces, muchas gracias a todos y todas por venir. Esperamos encontrarnos pronto. A ver si el Consejo Ciudadano recogemos este guante de vernos cada mes o así, una cosita así. Genial. Mes y medio, algo así. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Y ahora, si queréis, son las 3 y pico y hay hambre, nos podemos ir todos de cañas a comer, donde queráis. Muchísimas gracias.